En primer lugar, bueno, este es el documento o el archivo que tenemos de la evaluación. Como estaba indicando previamente, entonces nos hace falta a nosotros que ustedes contrasten el documento que les envié con lo que ustedes realmente realizaron, que espero que sea posible la próxima semana. Nosotros tuvimos un total de 5 preguntas, donde todas tienen pues su respectivo porcentaje. La primera que era pues como de la más sencilla, 10%, la segunda 25%, la tercera 20%, la cuarta 25%, la quinta 20%, que era la única que hacía referencia a la última explicación pues antes del día de la evaluación. Y entonces aquí yo les empiezo a presentar. Bueno, ¿qué noté yo en el desarrollo? La primera pregunta dice claramente, implemente el circuito lógico de la siguiente función. Esa primera pregunta no estaba en ningún momento indicando que ustedes hicieran alguna reducción, ¿sí? No estaba solicitando que ustedes tuvieran que hacer de pronto algún cambio, usted solamente decía implemente la función. O sea que nosotros teníamos que mirar la función y entonces dentro de esos aspectos respetar lo que dice la función, utilizar las compuertas, fuera que tuvieran 2 entradas, 3 entradas, como según fuera, y lo hicieran así. Entonces, algunos sí leyeron bien y así lo hicieron, de hecho, pero hubo unos casos que de una se fueron como loquitos a buscar reducir y demás. Yo no estaba preguntando eso. Entonces, pues se van a dar cuenta que yo les valía algo. Pues reconocí un poco el esfuerzo, pero no podía, ese punto daba el 10%, no les podía dar el 10% porque no estaban haciendo lo que finalmente se pidió. Entonces, eso pues como para tenerlo muy en cuenta, para que lo puedan contrastar. Algunos hicieron un muy buen trabajo, este circuito que está allí es el circuito que está en su desarrollo, entonces por ese lado creo que no hay mucho que agregar. Aquí en la segunda dice un sistema digital tiene 3 entradas A, B y C, una salida X. Entonces, allí nos dice que la salida X se activa cuando exactamente 2 entradas están en 1. No nos dice cuáles, sino que sean 2 entradas que están en 1. Y dice o todas las entradas en 0. Entonces, construir la tabla de verdad, obtener la función en forma suma de productos estándar, simplificar la función, implementar el circuito con compuertas básicas AND, OR, NOT, según sea el caso. Entonces, en ese segundo punto, pues allí está la tabla de verdad. Es un sistema que tiene 3 entradas, o sea que son 8 combinaciones. Y está el caso donde es para 0, 0, 0, entonces la salida es un alto. Y como nos dice que cuando hay 2 entradas, el alto también marca un alto, lo tenemos para 3, lo tenemos para 5 y lo tenemos para 6. En binario. Las otras sí van a marcar allí un 0. Entonces, a partir de esa tabla de verdad, en la forma de suma de productos estándar es la que tenemos nosotros pues aquí, que ahí lo estoy marcando pues como la función. Y entonces, hay un aspecto importante y es que si yo lo quiero simplificar por medio de Carnot, es cuando yo miro esto por medio de Carnot, pues veo que con Carnot, por las características mismas de la tabla de verdad, no tengo la posibilidad de hacer una reducción considerable. Entonces yo digo allí, de acuerdo al mapa de Carnot, los unos están ubicados de tal forma que no se logra simplificar y volveríamos a lo mismo, ¿sí? El que lo haya hecho de esa manera, yo le marqué bien. Sí, creo que por ahí hubo 1 o 2 casos. Hubo otro compañero que seguramente él hizo la evaluación, él no me mostró ningún Carnot en el desarrollo, pero me planteó por medio de la álgebra booleana la otra forma de simplificarlo y él lo logra simplificar
Y al hacer, digamos, el proceso con la tabla de verdad, o sea, el circuito que él muestra valida la tabla de verdad que tenemos allí. Entonces, obviamente, a él le marqué bien el punto. Incluso me pareció muy, pues no ingenioso, porque también lo podíamos hacer. Yo aquí en el desarrollo lo muestro con, pues, con el mapa de Carnot, porque de todas maneras es una forma de corroborar algo. Carnot, como nosotros vimos, nos facilita muchas cosas que de hecho más adelante lo vamos a ver en otro punto. Pero también es importante tener en cuenta que hay momentos, como en este caso particular, donde puede ocurrir que con la ubicación de los unos, de pronto uno dice, ve, mira, no me dio, puede pasar, puede pasar. Pero de todas maneras, complementando con lo que hizo el compañero, que no recuerdo el nombre para darle los créditos, porque fue el único caso, entonces uno dice, ah, no, listo, bueno, no pude por acá, pero entonces lo puedo hacer por medio de lo que yo ya conozco de la álgebra booleana, y lo hizo bien. Entonces, obviamente a él le da un circuito que es más reducido que este, pues porque de todas maneras, ¿qué pasó? Yo aquí tengo un circuito con base en la suma de productos, ¿sí? Que es una función pues que es grandecita, pues no tan grande, ¿cierto? Pero de todas maneras, ese es el circuito que se obtiene a partir de allí. Pero el asunto es que a él le da más reducido por lo que él logra hacer allí. Entonces, válido, válido. Entonces, yo incluso en ningún momento estoy diciendo, yo solamente dije en la pregunta, dice simplifique la función, pero no dije que tenía que ser únicamente con Carnot. Si dice simplifique la función utilizando mapas de Carnot, bueno, vaya y venga, ¿cierto? Pero no decía eso, entonces de todas maneras ahí hay un plus, o sea que él se lleva el 25%. Ahí hubo como dos casos que por lo menos coinciden con el desarrollo que está acá, entonces también se llevaron su 25% sin ningún problema. Y los otros casos, pues como les estoy diciendo, yo pues miro si de pronto la tabla de valores le quedó buena, miro si de pronto llegó hasta la función, entonces de pronto después de la función se confundió por algo. Entonces, todo desarrollo busco pues como evaluar lo que puede llegar a representar para el punto mismo, o sea que eso lo podrán ver ustedes una vez tengan su propio desarrollo pues en sus manos. El punto 3 dice, dada la función, mire que ese es un producto de sumas, entregue, transforme la función a suma de productos estándar, nos pide pues que hagamos la transformación, la conversión. Luego dice, reduzca la función de suma de productos estándar. Y luego de eso dice, dibuje el diagrama lógico equivalente luego de la reducción, ¿cierto? Pues finalmente eso fue lo que trabajamos nosotros en el corte en un amplio porcentaje para los circuitos lógicos combinacionales o combinatorios. Entonces buscábamos evaluar suma de productos, producto de sumas y demás. Bueno, yo aquí quise ir como paso a paso. Yo vi que algunos compañeros asimilaron muy bien esto y entonces en sus mentes, de pronto, muchos pasos, no voy a decir que se los comieron, sino que no los presentaron en el documento, pero finalmente el desarrollo expuesto era el adecuado o era el correcto. Entonces, obviamente, pues si está bien, pues uno tiene que evaluarle bien. Pero yo acá, como pues finalmente mi intención era poderles presentar la evaluación, tuve la iniciativa digamos, de presentarles pues el paso a paso acá. Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, tomo yo la función, entonces ahí muestro cómo vamos llegando de ese producto de sumas a suma de productos, ¿sí? Ahí en principio lo que uno busca es llegar al producto de sumas estándar. Nosotros estamos viendo que el dominio de la función es de 4 variables, A, B, C y D. Entonces allí muestro yo cómo logro primero para A más B, para llegar a ese producto de sumas ya completo. Y lo mismo hago luego para C negado más D, ¿sí? Entonces ustedes van viendo allí. Así que
finalmente, ¿qué encuentra uno? Pues tomo lo que fue el caso de mostrar el producto de sumas completo de A más B, que ahí está con todo su dominio, y luego el caso pues de C negado más D, que aquí lo tenemos completo, y finalmente entonces se muestra ya ese desarrollo para el caso pues de A más B por C negado más D, y se muestra pues allí ya completamente pues todo eso. Y aquí es donde yo digo que con algunos compañeros en esta parte de acá, de pronto no me muestran la parte previa completa, solamente pues una parte allí, pero yo digo listo. Porque yo sé que pues, como decía yo ahora, nosotros lo podemos ir mirando y ir llegando directamente pues al resultado, porque no es muy difícil. Entonces, ya con esa información, ya con esa información, entonces yo lo que hago es, pues, lo planteo aquí como una especie de tabla de verdad y voy ubicando dónde están cada una de estas, A más B más C más D, y así sucesivamente, que va a ser la representación, de tal manera que el restante, por lo menos como en el caso 0100, que es este, 0101, que es el de aquí abajito, ya el restante es el que, como no está representado en la función que quedó, entonces es el que ya me permite tomar el resto, o sea, tomarlos de allí para finalmente poder brindar esta respuesta que me pide pues uno de los puntos de la pregunta, que es ya poder representarlo en la suma de productos. Y ahí quedó estándar de una vez. Entonces ya teniendo claridad de eso, ya luego lo que hago es que llevo esto al mapa de Carnot. Y este mapa de Carnot, pues por la ubicación de los unos sí se puede reducir. Entonces, por ejemplo, yo qué hice, agrupé estos cuatro de aquí, ¿sí? Que es lo que me da B más C negado. Luego agrupo estos cuatro de acá que lo podemos hacer. Recuerden que eso lo podemos hacer sin ningún problema. Lo hago así como para que yo pueda sacar la mayor reducción posible, ¿cierto? Y entonces estos últimos cuatro acá. O sea que en ese caso, la función que se obtiene, que mire que si se reduce considerablemente, es b c negado más b por d más a c negado más a por d. Y posterior a ello, pues ya es solamente hacer el diagrama lógico respectivo, ¿sí? Entonces, era eso. Algunos lo hicieron. Recuerdo que tuvieron esa misma reducción, ese mismo esquema. Mm, Cuando ustedes tengan el documento, se van a dar cuenta también, de igual forma, que por lo menos los que de pronto no llegaron a esta reducción, igual se miró pues todo su procedimiento para dar pues la ponderación del caso según el desarrollo, ¿no? Bueno, el cuarto punto era un punto que buscaba ya poder ver la claridad de interpretar un caso que se presenta pues allí dentro de los aspectos que fuesen necesarios para tener pues en cuenta. Y con base en eso, entonces tener, digamos, la posibilidad de ver los aspectos de cómo se interpreta, cómo se llega pues a la tabla y todas estas cosas, porque finalmente cuando nosotros hablamos de implementar un sistema digital o un desarrollo por medio de lo que uno aprende en sistemas digitales, en la mayoría de ocasiones va a ser así. Nunca va a ser así como todo, como tan pulpito, pues como de pronto fue el punto 3 o como ha sido el punto 2 que esto es todo más expedito, no. Normalmente se presenta en la mayoría de casos como lo que nos habla el punto 4. Este era un punto un poquito de mayor consideración o mayor desarrollo, eh, entre otras cosas porque también aquí había una aplicación
de algo que habíamos hecho en uno de los laboratorios. En uno de los laboratorios yo les pedí a ustedes que, como trabajo previo, ustedes pudieran ver cómo a partir de compuerta NAND nosotros podemos implementar una AND, una OR, la negadora o inversora. Entonces, cuando ya se llegaba a la función, entonces a partir de esa función hacer la implementación solamente con compuertas NAND. Entonces, era un punto obviamente más exigente. De hecho, de toda la evaluación es el más exigente, pues, para que tengamos claridad en eso. Entonces, yo aquí les estoy compartiendo lo siguiente para que ustedes comparen una vez tengan su desarrollo. Entonces, ¿qué dice aquí? En las entradas, pues yo saqué de acuerdo al enunciado. Entonces digo yo, bueno, sucede que A va a representar el sistema activado. Entonces, el sistema activado lo vamos a representar con un alto. De tal manera que si A es cero, entonces va a ser un sistema desactivado, ¿no? Lo opuesto, lo contrario, eso apenas natural. Para el caso de B, entonces B, según el enunciado, corresponde a la puerta cerrada. Que yo digo, oye, bueno, pues que un alto me represente la puerta cerrada y que un cero me represente la puerta abierta. C representa movimiento detectado. Entonces, que ese movimiento detectado se habilite cuando sea un alto y que cuando sea un cero, entonces movimiento no detectado. Y D, que representa el horario nocturno. Entonces, si es un 1, pues nos hará saber que estamos en horario nocturno. Y si es un 0, pues nos hará saber que estamos en horario diurno, ¿cierto? Entonces, con base en eso, como estamos hablando nosotros de la activación de una alarma, entonces ahí saco aparte, bueno, entonces la alarma se me va a activar por A en alto, B en cero, C en alto, sin importar lo que ocurra con D, porque el enunciado no lo menciona. Otra opción es cuando tenemos C en alto, D en alto, sin importar lo que pase con A y B, ¿sí? Y otra opción es cuando tenemos A en bajo, B en bajo, sin importar lo que tenemos con C y con D. Y con D. Entonces, a partir de ahí, teniendo 4 entradas que son 16 combinaciones, entonces realizo la tabla de verdad y de acuerdo a esto que tenemos previamente acá, que esto sale del enunciado, habiendo hecho previamente este ejercicio para uno saber cómo puedo entonces trabajar con cada una de las entradas. Entonces aquí ya la tabla de verdad me indica cuáles son los altos y donde no se esté representando el caso, pues obviamente trabajamos con ceros. El enunciado no me lo está diciendo, creo, pero yo aquí lo tomé con suma de productos. Yo revisé muy bien si alguno de ustedes estaba trabajando de pronto con producto de sumas, porque es una posibilidad que se puede dar, es una opción. Pero el enunciado no nos está diciendo propiamente si lo vamos a habilitar con suma de productos o producto de sumas. Entonces, pues si alguien lo hacía con producto de sumas, siempre y cuando estuviera bien, no había ningún problema. Yo aquí solamente lo consideré con suma de productos. Y entonces el tema es que, de acuerdo a esto, la función lógica que me sale de esta tabla de verdad es la que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? Todo esto, ¿ya? Esa es la función lógica por medio de suma de productos, que ahí lo aclaro, y ya con base en eso, entonces nosotros hacemos la simplificación. Entonces, mire que la forma de la simplificación, pues se nota considerablemente con la ayuda del mapa de Carnot, porque por lo menos nos permite hacer esta agrupación de estos 4 unos, nos permite hacer la agrupación de estos 4 unos, que es donde más reducción tenemos, y por último, pues agrupo estos dos. Incluso allí habíamos podido tener y habría salido más reducido también agrupar estos dos que estoy señalando acá y estos dos. Y entonces queda mucho mejor. No lo hice. Lo estoy viendo ahora aquí que estoy hablando con ustedes, pero es viable también. Y nos da una mayor reducción porque por lo menos este último término no me queda con 3 entradas, sino que me va a quedar con 2. Si lo miramos ahí en detalle rápidamente, ahí nos va a dar a nosotros
Teniendo estos dos, entonces nos va a dar a nosotros A. Nos va a dar, no, porque aquí A es, en este paso A es 1, pero acá A se hace 0. Entonces nos da B negado, que en ambos casos B negado, o sea, para ambos unos, o sea, los 4 unos, B es 0, ahí lo pueden ver ustedes. Entonces yo tendría B negado y tendría B negado y tendría con C, B negado con C. O sea que en ese caso me sobraría el A en este último acá. Si agrupo, vuelvo y reitero, si agrupo los 4 unos. Los 4 unos por la adyacencia. Estos dos y estos dos de aquí. O sea que me puede quedar un poquito más reducido. ¿Sí? Entonces, listo, no hay ningún problema. Con el ánimo de recordar, como a nosotros se nos está pidiendo implementar eso con las compuertas, entonces previamente, ¿qué hago yo? Bueno, entonces previamente yo digo, recordemos que la inversora con una compuerta NAND se representa del modo que está allí. La compuerta AND con compuertas NAND se representa de esta manera y la compuerta OR con compuertas NAND se representa de esta forma, ¿ya? Entonces, por eso es que ustedes ven el circuito de esta manera, porque es un circuito implementado pues con las NAND, ¿sí? Ahí me salió un poquito grande, apenas obvio, porque como ya he dicho, la función lógica podría haberme salido un poquito más reducido. O sea que por lo menos aquí me hubiera ahorrado, bueno, ¿esto qué le pasó? Aquí me hubiera ahorrado yo esta A, pero bueno, no importa, de todas maneras es eso. Así que ese era pues el desarrollo del punto, ¿listo? Ese era pues el más, como les decía yo previamente, más elaborado, pero no hay problema. Y en el caso de la última, dice, se tiene un decodificador de 3 entradas, se solicita el número de salidas, expresión de la salida activa para la entrada 101, diseña dicha salida con compuertas, explique en sus palabras su uso en sistemas digitales. Entonces, yo la tengo un poquito más completa de lo que le di a la gran mayoría. De todas maneras, ustedes se van a dar cuenta que pues siempre a ustedes les sumé allí. Entonces, por ejemplo, mostrando un poquito para ese decodificador cómo se pueden conseguir las salidas, entonces aquí muestro yo la función de decodificación, ¿no? Que sería en este caso A2, A1 negado, A0, ¿sí? Pues que estamos hablando de 101. Y entonces, aquí está pues como la activación del 5, del 5 pues decimal, que representa eso. El número de salida son 8. La expresión de salida activa a partir de la tabla que está pues allá previamente, la que tenemos nosotros acá, ¿sí? Entonces, es debido a eso, esto. Y entonces, pues, diseño la salida con compuerta, pues nos puede quedar algo así que fue lo que la gran mayoría presentó en el desarrollo, algo así. No, yo lo tengo con un activo bajo, muchos lo hicieron con un activo alto, bueno, puede ser una posibilidad. Y entonces, de mucho de lo que uno podía copiar o decir es, por ejemplo, circuito combinacional que convierte código binario de entrada en una salida única activa entre múltiples líneas, permitiendo identificar o seleccionar una de varias opciones. Entonces, esa fue la evaluación. Como ustedes pueden ver, una evaluación que responde a lo que trabajamos durante el corte y que buscaba pues mirar los conocimientos claros de ustedes al respecto. ¿Listo? Ahí como para que lo tengamos en cuenta. Y eso es, ya ustedes tienen el archivo, se los envié el día de ayer y entonces ya solamente contrastarlo y quedamos atentos pues a cuando ya pues les pueda entregar el mismo y que ustedes puedan hacer su proceso de revisión que es el que está pendiente en este momento. Bueno, muy bien, entonces, ¿cuál es el tema que nosotros tenemos en curso para mirar? Esta presentación se la subo más adelante, más tarde,
que todavía no les he subido pues parte de ella. Todavía no la he terminado, pero pues por lo menos tenemos los aspectos básicos o relevantes al tema pues de lo que nosotros necesitamos en este momento para que ustedes puedan, digamos, trabajar. Como es del conocimiento de todos, a nosotros nos hace falta profundizar en la parte de implementación de sistemas secuenciales. Y hoy vamos a ver un elemento que es fundamental para esos sistemas secuenciales porque finalmente es eh, digamos, fundamental en ese sentido, ¿no? El capítulo se llama Introducción a los flip-flop y características principales. La idea es que podamos entender qué es lo que un flip-flop nos permite. De hecho, ahora que yo termine acá, podemos mirar la guía, ¿sí? Que es la que vamos a trabajar mañana, pues con base en lo que yo les he manifestado, de tal manera de que, pues, ese espacio nos sirva para lo que vamos a trabajar en la próxima sesión, que es ya poder elaborar las diferentes máquinas, y eso es lo que ya ustedes pueden ya tener presente para lo que les haga falta en la implementación final del proyecto, ya aplicarlo ahí, ¿cierto? Bueno, entonces, mire lo siguiente. La sesión tiene el siguiente objetivo. Dice, comprender el funcionamiento de los flip-flops como elementos básicos de memoria en sistemas digitales, identificando sus tipos, características y aplicaciones en circuitos secuenciales. La imagen que estamos viendo allí nos está ya introduciendo en unos tipos de flip-flop que son el flip-flop SR, JK, D y T. ¿Sí? Son los tipos de flip-flop existentes. Las características que tienen es que pues cada uno tiene unas propiedades, algo que lo va a diferenciar del otro y es lo que nos va a permitir pues saber qué podemos esperar de cada uno de ellos. Y en cuanto a aplicaciones, pues lo esencial, lo fundamental es lo que se denomina el uso en circuitos secuenciales. ¿Sí? Lo que hemos visto hasta el momento son circuitos combinacionales o combinatorios, que ya ustedes tienen la experticia allí y el conocimiento, pero acá ya es para el tema de circuitos secuenciales, que es lo esencial. Entonces, empecemos a revisar. Hay un resultado de aprendizaje que este capítulo busca que todos ustedes logren completar, y es que ustedes puedan analizar, puedan describir el comportamiento de los diferentes tipos de flip-flops, ¿sí? Interpretando las tablas de verdad y lo que se denomina pues su función dentro de sistemas digitales secuenciales. Cada uno de estos va a tener una tabla de verdad. Ustedes van a notar que entre un tipo de flip-flop y otro pues van a haber unas diferencias, que es finalmente lo que para nosotros viene siendo importante tener en cuenta, ¿no? Que es determinante. Entonces, ¿qué nos muestra la figurita? La figurita que tenemos allí nos está indicando que, por ejemplo, el flip-flop T dice que es útil para contadores y divisores de frecuencia, que en un momento dado se llegan a presentar o a requerir, por lo menos en la aplicación de la práctica de mañana, está, digamos, pues eso muy marcado. Ahora lo vamos a revisar. Espero pues que ya ustedes hayan visto la guía. Yo la terminé el fin de semana anterior y considerando de que allí hay algunas cosas pues que se tienen que comprar, lo primero que hice fue que una vez la tuve lista, se las envié de una, ¿sí? Para que ustedes la leyeran y pudiera tener presente ese aspecto, ¿no? Así que eso es importante para que lo tengamos presente o pues no se nos vaya pues a olvidar. Lo otro es que el flip-flop SR, que es el primerito que vamos a mirar. Ese flip-flop SR dice simple y fácil de implementar, pero propenso a estados indefinidos, ¿sí? Eh,
¿Por qué será que dice propenso a estados indefinidos? Ahora que revisemos su tabla de verdad, pues vamos a caer en cuenta de eso. O sea que uno podría pensar que en por medio de esa característica que tiene, tal vez no lo vemos muy reflejado pues en aplicaciones, pero de todas maneras es algo pues que uno estudia allí y que es importante pues tener en cuenta. El flip-flop D, que es muy utilizado en su momento cuando yo estaba así como están ustedes en la actualidad, modo estudiante, lo utilicé mucho, ¿sí? Entonces, es muy sencillito de entender. Ahora lo van a ver con la tabla de lógica o la tabla de verdad. Entonces dice que es ideal para almacenamiento de datos con una sola entrada, ¿sí? Entonces, ahí tenemos pues un detalle importante. Y entonces, estamos viendo que el flip-flop JK, que es también muy reconocido, muy útil, dice que es más versátil que el SR con salida de toggle. Ese toggle, alguien podría decir toggle, pero es una palabra pues anglo. Entonces, en modo anglo se dice toggle, toggle, ¿cierto? Ustedes que son buenos para el modo inglés, entonces lo sabrán decir mejor que yo. Cuando uno busca la palabrita, uno encuentra que eso representa en principio palanca, ¿sí? Es muy particular. Pero digamos que por lo menos ahora que hagamos el comparativo de las tablas de verdad para cada uno de estos, podremos pues entender un poquito más cómo puede ser la comprensión, el entendimiento y todo el asunto que finalmente es lo que nos interesa. Entonces, a manera de introducción, ¿qué puede decir uno? Mira, nosotros hasta el momento hemos tenido la posibilidad de mirar todo lo que son las formas combinacionales o combinatorias, donde la característica que tienen esos circuitos lógicos es que la salida depende únicamente de las entradas actuales, ¿sí? Y eso es lo que uno ve en una tabla de verdad. Bueno, que cuando es 000, entonces se activa o no se activa. Bueno. Y si el circuito está bien implementado, y respeta lo que dice la tabla lógica o la tabla de verdad, pues obviamente que el circuito va a funcionar de esa manera. Ya ustedes lo han podido validar, ¿sí? Pero dice, donde uno puede ir marcando las diferencias es que muchos sistemas reales requieren de memoria. Entonces, eso quiere decir que la salida, pues obviamente va a depender de las entradas. Pero también hay un plus allí que es lo que marca la diferencia que estoy subrayando acá. Entonces dice, y del estado previo del sistema. Y eso del estado previo del sistema lo vamos a ver ahora con el análisis de las tablas de verdad. Y es lo que queremos ver nosotros en la implementación de mañana, que pues ya ustedes saben, vuelvo y reitero, cómo lo podemos hacer pues para subsanar el impasse actual. Pero digamos pues que lo que se busca es que lo que quede claro, ¿no? Una vez se realice eso. Entonces, en conclusión, eh, eh, para uno lograr eso, sobre todo esa parte que marca la diferencia de que depende pues de las entradas actuales, pero también del estado previo del sistema, allí es donde aparecen los denominados flip-flops, ¿sí? Ese nombre pues que se le da. Es como para que tengamos muy presente eso. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir con base en esto? Es lo que podemos entender como el papel que los flip-flops van a representar en la electrónica y particularmente pues en la electrónica digital. Que de pronto aquí podemos decir que pues uno ya puede hablar de sistemas de memoria que vienen siendo fundamentales en la creación de dispositivos de memoria. Si usted hace una ampliación grande, pues uno habla de memorias EPROM, EEPROM, bueno, está el tema de la memoria RAM, la memoria ROM, y ya ustedes saben pues lo que eso representa para un sistema programable, ¿no?
cuando ya hablamos pues de las entradas, las salidas, el procesamiento, que es lo que está en el medio, la mitad, cuando hablamos de buses de datos, buses de direcciones, cuando hablamos de una arquitectura, entonces digamos que ese es un principio que nos lleva allá. Aquí hablamos también de la posibilidad de concebir contadores en lo que está concebido para mañana. Entonces tenemos implementación de contadores de 2 bits, de 3 bits. Creo que llegamos hasta 4 bits. Ahora miramos en la guía. Pero entonces ahí es donde ya uno va entendiendo el significado y la relevancia que esto va teniendo para nosotros. Está el tema también de hablar de los denominados registros, que tienen una particularidad y es el almacenamiento de datos para un proceso posterior, ¿sí? Porque no siempre de pronto es necesario pues que todo se intervenga de inmediato. En ocasiones hay que estar una espera, un compás de espera. Entonces, ahí es donde ya hay unos registros que van a tener esa información pues ahí almacenada, que tienen pues esa particularidad o tienen ese objetivo o ese es, digamos, su fin. Está el tema también de, por ejemplo, los circuitos digitales. Entonces, hablamos aquí de componentes clave en el diseño de sistemas digitales, que es lo que, pues, por lo menos se busca que en la próxima sesión nos quede un poquito más claro. Incluso esto, ustedes han visto esas máquinas. Les comento, yo tengo la posibilidad de cuando está el tiempo, por lo menos al menos 3 veces a la semana, pues a ejercitar un poco estos huesitos y estas carnitas y todo eso. Sobre todo el fin de semana, porque en semana ha sido un poquito más complicado, particularmente los desplazamientos de norte a sur que me corresponden cada semana. Entonces, yo podría estar aprovechando mientras me desplazo, que como mínimo me da una hora, de pronto hacer algo de ejercicio. Pero bueno, uno se va adaptando a todo eso. Entonces, estaba yo, terminé la actividad y en el lugar donde estaba, pues yo, o sea, quedé un poquito pues como agotado, cansado y sentí la necesidad pues de hidratarme lo más rápido, ¿no? Bueno, entonces ahí había cerca una máquina expendedora. Se ve que es una máquina expendedora de bebidas, obviamente de última generación, me pareció muy particular. Porque entonces es una máquina, las máquinas, las típicas que uno suele ver, es que, bueno, tú metes el billete, o sea, el billete primero, 2.000 pesos, 4.000 según lo que uno va a comprar, y luego marcamos el producto, ¿no? Entonces, si el dinero que le metimos no demanda de vuelta, pues usted saca el producto, pero normalmente lo habitual es que uno se agacha, abrimos una puerta que está ahí como siempre cerrada a presión, entonces uno tiene que hacer un poquito de fuerza, usted mete la mano y saca el producto, ¿sí o no? Eh, bueno, eso ha sido lo típico que yo observo hace años, sobre todo cuando son productos o incluso hasta bebidas que están allí que no hay que prepararlas. Yo he utilizado muy poco las de café porque las de café, pues deben haber unas de café que están muy bien puestas, que te hagan un buen trabajo, pero muchas veces donde he visto que hay de café, la gente mete allí, paga y pide el capuchino, cualquier cosa, y muchas veces la máquina no le entrega el producto que la persona pagó. Entonces, y eso lo he visto en varios momentos. Entonces, una máquina pues que tiene problemas. Entonces yo por eso no he sido muy habitual a tomar café. No soy muy cafetero, obviamente tomo café, pues cuando alguien me invita o me da un café, pues me lo tomo. Y ustedes saben que es una bebida pues muy agradable. Pero normalmente utilizo las máquinas para lo otro, lo que ya está allí ya hecho, que ya está, que ya quedó listo, entonces solamente saque ya. Entonces tienen esa característica que les digo. Esta máquina me pareció muy curioso porque lo mismo, ¿no? Se mete el dinero, el billete o los billetes, según sea el caso. Ella los toma, marca allí cuánto quedó pues del saldo allí.
Entonces yo marco el producto y entonces ella, es decir, yo no tuve que hacer ningún proceso para meter la mano o empujar una puerta a presión para sacarlo, no. Incluso ahí había un letrero que decía, no, no toque nada, algo así. No recuerdo muy bien cómo decía. Entonces ella, como una base, basta el producto. Entonces ya cuando ya hay un sensor que indica que ya el soporte está allí, entonces el producto sale y calzó muy bien, o sea, es del tamaño pues que requiere allí. Como todas eran bebidas, todas tienen más o menos el mismo tamaño, que eso también le puse cuidado. Entonces él te baja como una especie de ascensor, ¿no? Para un solo producto. Entonces te baja, llega hacia donde está como es como la puertica. Entonces lo que hace es que lo mete allí, entonces luego te lo voltea y ya y abre el compartimento y uno puede ya sacar la bebida. No las había visto, la verdad que no las había visto, pero me pareció muy particular. Y me acordé de ustedes porque yo dije, ve, como ya vamos a mirar las temas secuenciales. Entonces, ¿por qué hago el comentario? Porque a partir de una máquina de estados, que es lo que tenemos que ver en la próxima sesión, ya trabajarle de aquí en adelante. Nosotros podemos, por medio de una máquina de estados, hacer algo así. Entonces uno dice, listo, meta la moneda. Entonces el primer estado, pues meter la plata, luego en otro estado que haga tal cosa, en otro estado que haga tal cosa. Entonces uno lo va recorriendo, ¿sí? Y es muy interesante eso. Es lo que espero poderles mostrar a ustedes en la próxima sesión cuando veamos un poquito más aplicado. Es muy interesante. Entonces, como para que ustedes vayan pues como imaginándose a lo que va. Están pues los estados estables, ¿sí? Dice mantenimiento de un estado constante hasta que se active. Puede ser algo así. Entonces, la máquina siempre está en un estado inicial, metemos el dinero, entonces ya de acuerdo a como esté programado, entonces se salta a otro estado que es el que ya determina qué producto se marcó, luego ya otro estado donde ya el producto, pues según las características de la máquina expendedora, cae y así, ¿cierto? Entonces, cuando uno logra ver ese trabajo, ese control, pero ya representado con hechos ya físicos, ya implementados, es emocionante. Es lo que queremos ver con el proyecto de ustedes. Y eso lo tenemos que ir mejorando más. O sea, uno va teniendo ideas y la idea es que en la medida pues de que uno pueda seguir trabajando con los grupos estos temas, se pueden ir viendo más cosas. Y eso hace también parte del tema de la automatización. Y eso ustedes más adelante que trabajen con PLC, controlador lógico programable, como esto va muy de la mano, espero que se acuerden en ese momento, entonces es una manera mucho más sencilla porque digamos que a usted no les va a tocar implementar. Aquí lo que, aparte que ustedes consiguen la programación y todo, la programación digo yo no porque vamos a utilizar Arduino ni nada, sino desde el punto de vista de todo el levantamiento pues del control que se quiere hacer. A ustedes les toca obviamente pues implementar el circuito lógico. Con un PLC, pues también tiene que haber implementación, obviamente, pero hay un amplio porcentaje de programación, porque el PLC ya entrega mucho de esto que nos toca hacerlo aquí manual y con el integrado y todo eso. Entonces, se los comento porque me parece muy importante que cuando ustedes lleguen a ese punto, ustedes puedan hacer la comparación, ¿sí? La valoración. Este es un paso a paso, o sea que aquí tenemos unos cimientos, unas bases que son pues importantes, pero eso va creciendo. Entonces, es como lo que es importante para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, entonces, obviamente hay un aspecto que es el almacenamiento binario. Habla acá de la capacidad para guardar información en formatos de ceros, unos. Ya todos tenemos claro pues que aquí trabajamos con ceros y uno, entonces ese es digamos pues como el asunto que va marcando pues para nosotros diferencias. Escucho.
Qué pena interrumpirlo. Voy a Dale. tener que desconectarme unos 20 minuticos porque hace algo aquí, ya vuelvo, ¿vale? Ah, listo, listo, dale. Listo, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, esa es, digamos, pues la situación para que tengamos muy en cuenta. Bueno, aquí, como estamos hablando de temas secuenciales, obviamente, pues hay que ir entendiendo lo que eso representa, ¿no? Por eso es que estoy hablando de ejemplitos, pues como lo que les hablé de la máquina, que me pareció muy curiosa. Incluso me provocaba sacar otro Gatorade para verla otra vez bien. No sé si de pronto ya les ha tocado a ustedes, pero pues me pareció muy particular. Lo que sí vi es que allí esa máquina, normalmente los productos de máquinas siempre te cargan un poco más de lo que es el valor normal en alguna tienda cualquiera, ¿no? Entonces, un Gatorade normalmente uno lo puede conseguir en 3.000 pesos promedio. Ahí me costó 4.000 algo, como 4.200 algo así. Entonces, siempre le recargan un poquito más. Pero pues fue chévere la experiencia al ver pues como una de las de última generación. Eso va cambiando, va mejorando y bueno, muchas cosas así. Y no me extrañaría que en otros lugares haya algo más desarrollado todavía. No sería nada extraño. Lo que pasa es que siempre hay que mirar y ahí es donde toma fuerza cuando uno hace una búsqueda por las redes, que por lo menos en el proyecto que ustedes tienen, yo esperaría que ustedes hayan hecho, porque no lo vi muy evidenciado pues en la revisión de hace 2 semanas, pero por lo menos uno esperaría que ustedes allí hayan hecho en principio una búsqueda exhaustiva, porque así es que uno va viendo, ah, bueno, aquí esto lo han hecho así, acá, y entonces uno va tomando ideas, ¿no? La maqueta puede quedar así, puede quedar así. Entonces ya cuando uno va teniendo claridades, uno dice, listo, entonces, pero como la asignatura nos da un alcance y tenemos que utilizar estos elementos, entonces ahí cómo hacer el aterrizaje en ese sentido. Bueno, entonces viene el tema del concepto de lógica secuencial. Aquí hay algo que no hemos hablado todavía, que incluso, bueno, yo lo dije en la primera clase, pues como a manera de introducción, pero hasta ahora es que nosotros lo vamos a empezar a mirar, ¿sí? Entonces, es el tema de las señales de reloj, porque con los flip-flop nosotros vamos a requerir, ahí sí, utilizar señales de reloj, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta de eso. Las necesitamos sí o sí. O sea que allí tenemos que tener siempre, por lo menos es como tener un circuito que nos proporcione la señal de reloj todo el tiempo, una señal de reloj que tiene que ser pues síncrona, ¿cierto? Y entonces ya uno lo puede implementar o tiene que hacer uso de un generador, una señal de reloj cuadrada, ¿sí? Así es como funcionan estos dispositivos. Entonces, aquí hay un elemento nuevo también, la señal de reloj. Entonces, la señal de reloj, pues, tiene una función, como dice allí, sincroniza las operaciones del sistema. Aquí se habla, digamos, de la memoria, porque se van a dar cuenta, como ya se dijo previamente, que el flip-flop puede, digamos, considerar un estado anterior. Ahora en la tabla de verdad nos va a quedar es un poquito más entendido. Entonces vienen siendo pues como sus principales características. Entonces dice almacena información para uso futuro. Y acá hablamos nosotros de una dependencia del tiempo que indica el comportamiento del sistema cambia con el tiempo. Entonces, pues sí, y eso también tiene que ver es cómo estén, digamos, concebidos esos estados, ¿sí? Pero entonces, esto que está mostrando esta imagen viene siendo, para que lo tengamos muy presente, los componentes que se consideran como esenciales o claves para un sistema secuencial.
Y eso es lo que ya nos da la posibilidad de conceptuar la lógica secuencial, ¿sí? Entonces, digamos pues que este es como el aspecto clave aquí. Ahora, volviendo al tema del flip-flop, entonces, ¿qué más podemos decir nosotros del flip-flop? Entonces dice, el flip-flop es un circuito digital secuencial que puede almacenar un bit de información, ¿sí? Va a tener dos estados posibles, donde una salida puede ser baja, o sea, un cero, o puede ser alta, o sea, un uno. Y dentro de los fundamentos de ese flip-flop, pues están los estados alto o bajo, según corresponda. Y entonces, pues es considerado, en el tema de los circuitos digitales, es considerado un circuito digital secuencial. Tiene un fundamento final de almacenar bits, pero eso es lo que ya uno ve para en cada caso, de acuerdo al tipo de flip que uno vaya a utilizar. Y entonces, por eso es que esto se puede ir creciendo más, porque en la medida que nosotros necesitemos de trabajar con más bits, entonces esto va a crecer, o en la medida que los estados que uno vaya a trabajar sean muchos, más de, por ejemplo, más de 8, en fin, entonces eso se amplía más. Que eso va quedando un poquito más claro cuando veamos el caso pues de la implementación. Bueno, entonces, ¿qué características tienen estos como características principales? Pues habla del tema de memoria, por lo que ya les he dicho. Vamos a tener nosotros las salidas que son un activo alto, un activo bajo o alto y bajo, según correspondan. Eh, la señal de reloj, pues es algo pues que está allí implícito. O sea, si el flip-flop no tiene señal de reloj, no nos va a trabajar y podemos hacer la prueba, ¿sí? Y entonces, mire que el estado, la salida puede cambiar en función de las entradas, pero también de los flancos de reloj. Porque vamos a decir nosotros que hay flancos positivos o flancos negativos o flanco en subida o en bajada, que es lo más habitual. Es decir, ahora lo vamos a ver, ¿no? Yo tengo aquí mi señal de reloj normal, ¿cierto? Entonces, un flanco de subida es esto. Cuando aquí está el flanco de subida, él está diseñado para tener en cuenta esto y en ese momento es que hace el cambio, según lo que tenga la entrada, ¿no? Ahora lo vamos a ver en unos ejemplos. Entonces, y hay algunos que de pronto tienen la característica de trabajar con flancos de bajada, entonces ya no sería subiendo, sino que sería bajando. Entonces, cuando yo ya veo que voy a pasar de un estado alto a bajo, es un flanco de bajada justo ahí. Y en ese flanco es donde se hace el cambio. Entonces, eso es algo muy importante para que nosotros tener en cuenta. Ahora lo vamos a ver reflejado pues en los casos de ejemplo. Bueno, aquí se habla obviamente de la señal de reloj. Entonces, el clock, como aparece allí, o la señal de reloj, es una señal periódica que va a sincronizar el sistema y los tipos de activación es lo que ya les acabo de decir. Puede tener activación por flanco de subida o activación por flanco de bajada, según corresponde. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. De acuerdo a eso, entonces, define cuándo cambia el estado del flip-flop. Los ejemplos nos van a ilustrar eso. Y es la idea de verlo reflejado mañana, ¿cierto? Porque eso es un acercamiento, pues, clave que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí dice que el flanco de subida con la imagen dice aumento de la señal que indica crecimiento, se puede entender así, y el flanco de bajada, disminución de la señal que indica, en este caso, reducción. Entonces, los tipos de flip-flop ya lo habíamos visto inicialmente. Entonces hablamos del flip-flop set reset, que es el SR, el flip-flop dato, que es el flip-flop tipo D, el flip-flop JK y el flip-flop T toggle,
que ahora pues veremos sus características. Entonces, la imagen nos dice que el set reset almacena información binaria, el flip-flop D captura datos en el flanco del reloj, el flip-flop JK cambia la salida según las entradas y el flip-flop T cambia la salida con cada pulso del reloj. Entonces, para que tengamos pues presente eso. Aquí empezamos entonces a hacer un recorrido pues por los diferentes tipos y ahí veremos pues en ese recorrido algunos casos de ejemplo, que es lo que queremos validar con el laboratorio próximo a realizar. Entonces, se empieza con el flip-flop SR set reset. S de set, R de reset, ¿cierto? Algunos dicen reset. Pero bueno, lo importante es tener claridad pues, de las características de dicho flip-flop. Entonces, dentro de esto, ¿qué encontramos nosotros? Dice que las entradas van a ser entradas set, o sea, S, y vamos a tener entrada reset. Entonces, en este caso, con reset, o sea, con la R, ¿cierto? La R representa pues eso, para que lo tengamos en este caso presente. Entonces, en ese orden de ideas, aquí se nos habla a nosotros de que el funcionamiento nos va a ilustrar esa tabla. Entonces, vean ustedes cómo está concebido eso. Allí, como hay dos entradas, S y R, entonces el tema es que tenemos cuatro posibilidades: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ahí lo están viendo ustedes. Entonces, ¿qué ocurre con el flip-flop? El asunto es que cuando tiene 0, 0, la salida Q entonces, va a presentar el estado anterior, ¿sí? O sea, si el anterior fue 0 o fue 1 la salida, entonces es lo que va a marcar según sea el caso. Cuando set está en 0, reset está en 1, entonces la salida es un 0. Cuando set está en 1 y reset está en 0, la salida es un 1. ¿Ya? Y el asunto es que se dice que para el caso de 1, 1 es un estado no permitido, se considera indeterminado, entonces, pues digamos que dentro de la lógica del trabajo del set reset, pues no tiene mucha aplicabilidad o sentido que ambas entradas estén en alto. Entonces, por eso se le reconoce o como un estado pues no permitido. O sea que la función del set reset va a estar pues encaminada a cuando tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Lo que podemos entender allí de este flip-flop. Que aquí ya venimos como a tenerlo pues un poquito más en detalle, porque por lo menos hay un aspecto fundamental y es que ya estamos teniendo en cuenta la señal de reloj. Entonces, esto me estáis diciendo que por lo menos cuando tengo set en 0 y reset en 0, no importa el flanco de la señal de reloj. Es lo que me está indicando allí. No importa el flanco. No importa. El asunto es que la salida, entonces, para la salida Q, va a ser el estado que tiene la salida previamente, que puede ser un alto o un bajo, pero el previo. Y entonces el Q negado, porque también es normal que haya Q negado, que no lo mostraba la tabla anterior. Entonces, pues va a ser lo que tenía. O sea, ¿qué es lo que tengo que entender? Si previamente el Q estaba en 1, por lo tanto, si el Q está en 1, pues el Q negado tiene que estar en 0, ¿no? Es la negación de la Q. O sea que cuando usted tiene 0, 0,
la salida sigue siendo la misma, 1 y 0 en ese caso hipotético. ¿Ya? Pero ojo que para el set reset, entonces cuando ya las entradas son diferentes a 0, una en 0 y la otra en alto, entonces ya hay el reloj, ahí sí toma sentido porque ya tengo que tener en cuenta el flanco, que es lo que vamos a mirar ahora en los ejemplos. Ya tengo que tener en cuenta el flanco. Entonces, en un flanco de subida, el set en 0, entonces, pues la salida Q es 0, el reset en 1, la salida es un 1, y cuando tenemos entonces 1, 0, pues a partir del flanco de subida, entonces esta va a estar en 1 y esta va a estar en 0. ¿Sí? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Muy bien. No es válido las dos entradas en 1. Y entonces, de todas maneras, creo que la guía nos invita a nosotros a hacer ese recorrido para que tengamos claridad de cómo trabaja cada flip-flop. Ese es, digamos, un aspecto que es relevante allí. ¿Listo? Esas tablitas son muy eh, relevantes porque nos dan a nosotros toda la información y con base en eso, pues es que nosotros podemos ya determinar lo que va a ocurrir con el flip-flop que estemos pues, en un momento dado trabajando, ¿no? Dentro de los aspectos que para nosotros son relevantes, fundamentales y todo lo que se puede decir allí. Entonces, eso es para que no se nos vaya a olvidar. Y bueno, ahora que veamos la guía, pues les diré algunas cosas más. Aquí tenemos nosotros una imagen que nos busca entonces aclarar un poco más el funcionamiento de ese flip-flop. Y algo importante para tener en cuenta es dentro de un circuito lógico cómo lo puedo representar. Entonces miren ustedes que es un rectángulo en modo vertical, llamémoslo así, donde se diferencian las entradas, que siempre están en el lado izquierdo, y las salidas que están en el lado derecho. La salida entonces va a ser la Q negada, ¿sí? Entonces la señal de reloj se representa de esta manera. Cuando yo tengo una señal de reloj con flanco de subida, entonces se presenta de esa manera. Pero si de pronto tiene flanco de bajada, que puede ser, entonces se va a representar de esta manera. Ustedes van a ver que está el circulito allí. Y es lo que yo tengo que entender con flanco de bajada. Entonces, el asunto es que el cambio va a ocurrir, como ya les dije, es cuando pase la señal de reloj de alto a bajo o de 1 a 0. Flanco de bajada. Justo en el flanco se da el cambio. Ya vamos a mirarlo con los casos de los ejemplos. Entonces, el tema es que aquí empezamos nosotros a ver el recorrido cuando tengo por lo menos una entrada 1, 0, set en 1, R 0, cuando tenemos 0, 1 y cuando tenemos 0, 0. 1, 1 no está porque ya sabemos que no está permitido para ese flip-flop o no es válido. Entonces, ahí vemos que responde pues a lo que ya la tabla nos ha dicho a nosotros. Veamos este caso de ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos nosotros este caso en particular. Entonces dice, determinar las formas de onda de salida Q y Q negado del flip-flop de la figura 1 para las entradas set, reset y reloj de la figura 2A, que ya lo vamos a mirar. Dice, suponga que el flip-flop disparado por blanco positivo se encuentra inicialmente en estado de reset. Bueno, entonces tenemos pues la representación del flip-flop. Creo que eso ya no se nos va a olvidar, ¿sí? Tiene esa forma de identificación. Y entonces tenemos nosotros pues, la señal de reloj.
una señal de reloj que desde luego es importante para nosotros, ¿sí? Que es clave aquí para tener en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué diremos de esta señal de reloj? Bueno, entonces el asunto es que ustedes están viendo acá, a ver si me dejan, bueno, aquí lo resalto de esa manera. Aquí ustedes están viendo los diferentes flancos de subida. ¿Sí lo ven? Ahí estoy, ahí los tengo marcados. Y entonces ustedes pueden ver acá lo que ocurre para el modo set y el modo reset, según sea el caso. Y el asunto es que nosotros podemos manipular la entrada set y la entrada reset, pues según convenga, ¿sí? Observen que, por ejemplo, en este primer flanco de subida, pues uno ve que set y reset están en el mismo nivel, ¿sí? 0, set. Ahí lo vimos nosotros, ¿sí o no? Bueno, ya no me quiso hacer el circulito, ahora sí. Mire que están en bajo ambos. Entonces, uno lo que va a entender es que en ese momento, pues aquí tengo Q en bajo y aquí tengo Q negado en alto, ¿cierto? Y lo que uno va a entender es que ese era el estado pues inicial. De hecho, aquí el enunciado dice, suponer que el flip-flop disparado por blanco positivo se encuentre inicialmente en estado reset. O sea que pues la salida va a estar aquí en cero y el Q negado pues va a estar en alto. Entonces es lo que uno logra pues entender ahí. Pero ahora viene el interesante, miren. Observen ustedes que, por ejemplo, como este CD y RC son las entradas, observen que de acuerdo a las entradas, y por eso aquí marca en línea discontinua cada flanco, por lo menos cuando da el flanco, para el segundo flanco de subida, el set está en cero, y lo pueden ver ustedes, y reset está en alto, ¿cierto? Ahí lo podemos ver, ¿sí o no? Espere que aquí me muestra lo que no es. Entonces, es eso para que lo tengamos presente. Y entonces, como no hubo un cambio, miren ustedes que no hubo un cambio, por lo menos, pues tengo aquí un 0 y aquí tengo un 1. Entonces la salida, y de acuerdo a la tabla de verdad, pues sí, el Q está en 0 y entonces el Q negado puede estar en alto. Pero miren ahora el siguiente flanco, ¿sí? El siguiente flanco aquí, o sea, el tercer flanco de subida. En el tercer flanco de subida ya hubo un cambio, set está en alto y reset está en bajo. Entonces, justo en ese flanco, respondiendo a lo que dice la tabla de verdad, entonces la salida Q se pone en alto y la salida Q negado se pone en bajo. ¿Sí? Observen que cuando ustedes miran Q y Q negado, siempre está de acuerdo al valor que tenga Q, la otra está en el modo inverso. O sea, si Q está en bajo, la otra está en alto o viceversa. Nunca van a estar iguales, ¿no? Profe, Escucho. entonces, S y reset son equivalentes a Q y Q negada, por lo que estoy viendo. Pues responde justo a la tablita que ya habíamos analizado previamente. Voy a volver acá. Permíteme, me devuelvo antes de mirar. Pues, ya qué pasó que no se quiere devolver. Ponle por aquí. Mira la tabla. Mira que, bueno, ya sabemos que para cuando set y reset están en bajo ambas, la salida es el estado anterior, lo que tenían previamente el flip-flop. Pero observa que
cuando set está en bajo, la salida es un bajo. Y en ese momento, cuando set está en bajo y reset está en alto, entonces el Q está en bajo y el Q negado está en alto, ¿cierto? Y observa que cuando el set está en alto y reset está en bajo, entonces Q está en alto y Q negado está en bajo. De hecho, algo que yo no les comenté ahora es que, por ejemplo, cuando yo tengo set en bajo, reset en alto, esto se conoce como el modo reset, que es el que nos dice pues previamente el enunciado en el ejemplo. Y cuando tengo set en alto y reset en bajo, entonces se le llama el modo set, ¿sí? Por la activación pues que se da aquí en la salida. Básicamente es eso. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que si el set está en bajo, pues la salida va a ser un bajo, y si set está en alto, la salida va a ser un alto, y el reset pues va a estar en el estado opuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos pues corroborar aquí? ¿Qué es lo que estamos mirando nosotros? Y pues ahí está, ¿cierto? Ahí está el tema, mira. Vamos a mirar el flanco de subida 4. En ese momento, set está en qué? Está en estado bajo. Y reset pues está en estado alto, ¿cierto? ¿Qué pasó con la salida? Con la salida justo en ese flanco que venía en un estado alto, el Q pues va a marcar inmediatamente a estado bajo. Y el Q negado pues obviamente cambia su estado, ¿sí? Entonces, está respondiendo a la tabla de verdad, pero lo importante es que los cambios se presentan en el flanco de subida de la señal de reloj. Por eso es que la señal de reloj es fundamental para nosotros, ¿sí? Tenemos que tener esa señal de reloj, es clave pues para que lo tengamos presente. ¿Listo? Muy bien, entonces veamos el tipo D o dato. El flip-flop tipo D o dato es un flip-flop que pues es una sola entrada, que se conoce como la entrada D. Entonces la salida va a presentar lo que tenga la entrada D. Es muy sencillo de trabajarlo realmente. Entonces, la salida, ¿cómo es el tema? Cuando llega el flanco del reloj, la salida toma el valor que tiene D. Si D está en 0, la salida será un 0. Si D está en 1, la salida será un 1. Entonces, eso tiene una ventaja que está allá al final que dice elimina la condición indeterminada del flip-flop set reset. Porque de todas maneras, pues ahí teníamos nosotros una restricción, ¿no? La restricción era pues con la entrada 1-1. Pero aquí, por lo menos no se presenta ese problema. Aquí me está mostrando, ojo, hay flip-flops comerciales tipo D, que son directamente tipo D. La imagen que estamos viendo ahí en ese momento es una imagen que nos está compartiendo a nosotros cómo puedo a partir de un flip-flop set reset tener la posibilidad de implementar un flip-flop tipo D. Así como aparece allí, podemos tener nosotros un tipo D. ¿Listo? Entonces, lo que eso significa es que en este orden de ideas, para implementar un tipo D a partir de un set reset, entonces tengo que tener un inversor y entonces colocamos ese inversor en la entrada reset y ya. Entonces, eso es lo que nos va a dar la posibilidad de contar pues con un flip-flop tipo D. Pero vuelvo y reitero, también es posible tener el flip-flop tipo D, pues comercialmente así de manera pues directa, no hay ningún problema por eso. ¿Listo? Entonces, para que tengamos pues presente ese aspecto. Bueno, ¿qué más encontramos? Entonces, miren, ahí aparece para nosotros
la denominada tabla de verdad. Entonces, como ya se ha dicho, pues vamos a concebir nosotros una sola entrada, no vamos a tener más. Y lo que es importante es siempre mirar la señal de reloj, ¿sí? Flanco de subida, ¿sí? Algunos le llaman también flanco positivo. Yo prefiero llamarlo flanco de subida realmente, como lo más adecuado. Entonces, el cambio ocurre justo en el flanco de subida. Y entonces, si la entrada está en alto, la salida será alto. Si la entrada está en bajo, la salida será bajo. Así de sencillo. Lo otro es que, pues, teniendo una salida Q negada, pues si el Q está en alto, pues la Q negada será bajo, y si el Q está en bajo, pues la Q negada será alta, ¿no? El otro estado, entonces es apenas natural. Mirando este caso ejemplo, el número 2, pues dice, dadas las formas de onda de la figura, para la entrada D y el reloj, determinar la onda de salida Q si el flip-flop parte del estado reset, parte pues de ese estado denominado pues reset que está allí, que ya lo vamos a mirar aquí representado. El asunto, bueno, esto no tiene más, solamente esta parte. Miren ustedes que lo que correspondía, ¿no? La imagen de la derecha me muestra entonces cómo puedo en un momento dado tener la posibilidad de identificar al flip-flop. Entonces, el asunto es que en un momento dado, pues al representarle para circuitos lógicos, tengo solamente la entrada de reloj y D, ¿sí? Y la salida, pues va a ser Q y el Q negado según corresponde. Entonces, aquí está señalado pues cada flanco, ya sabemos nosotros cada flanco, en el flanco de subida. Entonces, ¿qué ocurre? Si aquí tengo en D un alto, ¿sí? Tengo un alto, entonces aquí tenemos nosotros la salida que va para alto. De pronto la salida estaba inicialmente en bajo, que es lo que dice que está en modo reset. Pero entonces cuando ya está en el flanco y el D está en alto, pues automáticamente pasa a alto. Aquí cuando ocurre el segundo flanco, estamos observando nosotros en el segundo flanco que la entrada de está en bajo. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la salida? Pues que también pasa abajo, ¿cierto? En el siguiente flanco, la entrada de está en alto, ¿sí? En el siguiente flanco. Entonces, acá en la salida, en ese momento hace el cambio a alto. Entonces, mire que es consecuente lo que dice la tabla de verdad con lo que estamos viendo nosotros de este flip-flop, ¿sí? Y siempre los cambios en la salida son en los flancos. Por eso la señal de reloj es esencial, es clave para que lo tengamos nosotros presente. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Bueno, el JK. En el caso del JK, entonces, pues tenemos entrada J, entrada K. El JK tiene similitud con el Shift Reset, solamente que en el 1.1 nos dice cambia estado, ¿sí? Entonces, mire, por lo menos 0.0 nos muestra la salida anterior, la preserva. Cuando está en J en 0 y K en alto, entonces la Q es 0. Cuando está el J en 1 y la K 0, la Q es 1. Y aquí por lo menos 1.1 dice que cambia de estado. Pasa a otro estado. Entonces dice que la característica clave es que no tiene estados inválidos, como aparecía en el caso del Shift Reset, y puede cambiar o permitir un cambio automático con el 1.1, porque cambia de estado. Pasa de un estado tal a otro estado. Que, lo de los estados,
para entender eso que pasa de uno a otro, pues en lo que veamos en la próxima sesión, pues nos puede dar un poquito de mayor claridad. Pero aquí está la tabla un poco más completa. Entonces, para resaltar que tenemos nosotros pues los flancos de subida, los diferentes cambios. En el set reset, cuando teníamos 0, 0, no importaba el flanco de subida. O sea, no importaba el reloj, pues mejor dicho. Pero acá sí. O sea que acá todo lo que va a pasar con JK es de acuerdo a la señal de reloj. Entonces en 0, 0 preserva el estado anterior de la salida, no lo va a cambiar, pero eso se da por medio del flanco. En 0,1, pues ya sabemos, Q está en 0, Q negado está en alto, que es el modo reset. Cuando está en 1,0, Q está en alto, Q negado está en bajo, que es el modo set. Y el 1,1, entonces, pues la salida va a mostrar lo previo, ¿no? Lo previo. Y entonces, por ejemplo, pues ahí uno va entendiendo que no hay ningún inconveniente de que llegue a tener ese estado. Entonces vamos a mirar estos ejemplos para el caso 3 y el caso 4, o el ejemplo 3 y 4. Por lo menos en principio, algo importante para tener en cuenta. Entonces, miren ustedes la representación lógica del flip-flop JK. Sus 3 entradas, la entrada J, la entrada K y la señal de reloj y sus 2 salidas Q y Q negado. Aquí el enunciado dice, las formas de onda de entrada de la figura 1A se aplican a las entradas J y K del reloj tal y como se muestra. Determinar la salida Q suponiendo que el flip-flop se encuentre inicialmente en estado reset. Bueno, normalmente se pusiera pues que parte de modo reset, que es lo que estamos viendo nosotros aquí, ¿no? Partió de un bajo. Bueno, ahí está. Entonces, el tema es, aquí hay algo muy particular y si ustedes miran algo que no les había dicho, o sea, yo ya se los había dicho, pero no lo había dicho en esta imagen. Observen ustedes que acá, en la señal de reloj, observen aquí en la señal de reloj, ahí le estoy haciendo pues como el resaltado de ello. Mire que la señal de reloj tiene la bolita allí, ¿sí? O sea que el cambio se va a dar con el flanco de bajada, no de subida, sino de bajada. Entonces miren ustedes ya en la señal de reloj que todos los flancos de bajada es donde se presentan los cambios, ¿sí? Los flancos de bajada, ¿ok? Flancos de bajada. Flancos de bajada para tener en cuenta. Bueno, a veces me toma, a veces no me lo toma, ahora sí, eso. El flanco de bajada. Mire que todos son, el flanco de subida no está siendo tenido en cuenta acá. Entonces, en el flanco de bajada 1, J está en alto, K también está en alto. Entonces, ese es un llamado allí, pues, a que ahí cambió de estado, ¿no? Mire que él venía en bajo y entonces en ese momento pasó a alto, ¿sí? Es lo que nos está mostrando allí. En el segundo flanco, J está en 0, K está en 0. Entonces, ¿qué pasó con la salida? Cuando están en 0, 0 es porque no va a haber un cambio. Y es lo que ahí se observa, ¿no? Y ahí mismo lo está diciendo. No hubo un cambio. ¿Listo? No hubo un cambio. Bueno, aquí no. Bueno, ahí lo marqué. No hubo un cambio. En el tercer flanco de bajada, J está en bajo y K está en alto. Como en la salida viene en alto, entonces él tiene que marcar abajo según la tabla de verdad, porque tiene que pasar a modo reset. Entonces mire lo que ahí lo cambió.
Aquí está en modo reset, ahí hace el cambio. Cuando vemos el cuarto flanco, J está en alto y K está en bajo. O sea que tiene que cambiar a modo set. O sea, la salida Q va a estar en alto. Y en el quinto flanco, J está en 1, K está en 0, entonces sigue el modo set, no lo va a cambiar. Entonces miren que estamos viendo que si hay consecuencia o con lo que dice la tabla, o sea que si nosotros logramos entender la tabla, la asimilamos bien, pues ya solamente hacer la implementación, pues, la validación de eso y vemos de que va a corresponder. No es difícil, ¿no? Solamente es detallar y caer en cuenta de esos detallitos. Mire que ahí por lo menos estaba el tema de la activación por flanco de bajada o el cambio por flanco de bajada. Entonces es apenas natural. Ya sabemos pues que hace parte del proceso. Veamos el ejemplo 4. Entonces, a diferencia del otro caso que ocurre con este señor, que este señor ya el flip-flop para nosotros es un flip-flop que se activa por flanco de subida, ¿sí? Entonces, los cambios van a ocurrir en todos los flancos de subida, ¿sí? Es solamente eso, nada más. Los flancos de subida. Entonces, flanco de subida, flanco de subida, flanco de subida, ahí está, flanco de subida, flanco de subida. Mire que ahí lo estoy señalando todos ellos. Entonces, la salida está en modo reset, que ese pues, ha sido la tendencia y lo está marcando porque está en bajo. Y en ese momento, entonces, la entrada J y la entrada K está también en bajo. No pasa nada, sigue igual. En el segundo flanco, J está en alto y K está en alto. Entonces, es lo que se llama el modo toggle, que aquí hace un cambio de estado, ¿sí? Entonces, cambia el estado, listo, muy bien. En el tercer flanco, J está en bajo, K está en alto, o sea que va a pasar a modo reset. Entonces, mire que ahí nos está haciendo el cambio a modo reset. En el cuarto flanco, J está en alto, K está en bajo, o sea que hace cambio a modo set. O sea que listo, cambio a modo set. Muy bien. En el quinto flanco, J está en alto y K está en bajo, o sea, sigue lo mismo, no cambió. Aquí vemos que no cambió. Entonces, perfecto, no nos cambió. No nos cambió, ahí está igual. En el siguiente flanco, que es el número 6, entonces J está en alto, pero miren que K cambió a alto. O sea que aquí se presenta el cambio de estado, que nos dice que cambia de estado, mire que cambio de estado. O sea que es fiel. Y es la gran diferencia con lo que se presentó en el set reset, que el 1-1 no puede estar, ¿sí? No es válido. Pero acá no hay problema, que acá corrigieron eso con esa opción de que cambie de estado. Entonces, en el anterior ejemplo no veíamos el cambio de estado, pero en este ejemplo sí. O sea que, pues por lo menos ahí ustedes van entendiendo cómo es el tema. Y en el último flanco, J está en bajo y K está en bajo, entonces como en ese momento él tiene que estar en modo reset, pues él aquí no va a cambiar, ¿sí? Sigue en modo reset. O sea que, pues por lo menos allí hemos hecho el recorrido para que tengamos la claridad de cómo funcionan para nosotros estos flip-flops y entonces ya ustedes tengan pues toda la información. Vamos a terminar con el T, que el T dice que, bueno, hay una entrada que es T. Entonces, cuando está en 0, dice que la salida es el estado anterior y cuando está en 1, él va a cambiar de estado. Entonces, miren lo siguiente. Cuando usted tenga un alto,
Si de pronto la salida estaba en bajo y cambió a alto, pues cambia de estado. Y si la salida está en bajo y usted le pone el alto, pues vamos a tener esa opción. Así funciona el flip-flop tipo T. Dice que una de las aplicaciones pueden ser los denominados contadores digitales. Y aquí tenemos nosotros una tabla que compara pues las principales características de lo que hemos visto de estos flip-flops. Entonces el set reset dice que las entradas son SR y obviamente pues la señal de reloj que ya vimos. Dice que entre sus ventajas que es un flip-flop denominado simple. El flip-flop tipo D tiene la entrada D. Bueno, en cada flip-flop, dentro de lo que la tabla aquí nos muestra, pues ya sabemos nosotros que la señal de reloj va a estar presente. Pero aparte de la señal de reloj, pues hace una significación o relevancia de que tenemos en el CRC entradas S y R, en el D solamente la entrada D, en JK pues las entradas J y K, y en T solamente la entrada T. Para cada caso, pues SR hace que tiene una ventaja de lo simple. Para el D resalta lo que se puede denominar un control directo, pues por las características de funcionamiento. Para el JK dice que es versátil por el tema de, digamos, pues que por lo menos no hay entrada inválida o no permitida, que es como una mejora pues del set reset, digamos, llamémoslo así. Y en el flip-flop tipo T, pues dice que por sus características es ideal para los denominados contadores. Entonces, por lo menos cuando nosotros hablamos aquí del concepto de estado, para el caso pues de los flip-flop, entonces dice que el estado de un sistema está definido por el valor almacenado en el flip-flop. Entonces hay un estado que es 0, que es apagado, bajo, un estado 1 que es encendido o estado alto. Que eso ya pues nosotros lo conocemos bastante tiempo atrás. Y aquí pues ya habíamos de hecho mostrado con otra imagen cuáles pueden ser las principales aplicaciones de los flip-flop, pero aquí empezamos nosotros a verlo de otra manera, ¿no? O sea, pues, es decir, hay unas cosas que se repiten, pero miren que acá por lo menos le metemos nosotros un poco el tema de los sistemas de control, que habla de que gestionan y regulan procesos, que ahora quiero hablar un poco, o lo voy a decir de una vez, no es, porque es que ustedes más adelante van a ver algo que se va a llamar control. Yo no sé si, no recuerdo cómo aparece en la malla, si dice control o si dice también sistemas de control. Bueno, el asunto es que hay una asignatura que les va a mostrar, que les va a hablar a ustedes de eso, ¿cierto? Y esa asignatura está enfocada a control de variables industriales, donde ya uno habla un poco del término de la regulación de esas variables. Entonces, para que me entiendan un poco. Si por lo menos se está haciendo el control de una variable que sea velocidad, la regulación de la velocidad va a demandar que la velocidad esté pues en un valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una banda transportadora que está llevando allí unos insumos a un lugar, de un lugar A a un lugar B, pues seguramente uno requiere que eso esté en un determinado valor, a una determinada revolución. Entonces, la acción de control implementada allí va a regular, va a verificar de que esa banda esté a esa velocidad todo el tiempo. ¿Sí? Aquí me habla un poquito de regulación, pero el tema es que pues hay que tener en cuenta que no es solamente el mero flip-flop, sino que eso tiene que haber muchas más cosas. Por ejemplo, yo les estaba diciendo ahora que esto va muy de la mano, que cuando ustedes lleguen al momento en que vean los PLC, que yo esperaría que en ese momento ustedes puedan recordar lo que hemos venido trabajando en este semestre, para que ustedes hagan allí una buena conexión, ¿sí? Y seguramente lo que estamos aprendiendo acá, lo que ustedes están conociendo, les va a ayudar mucho en ese momento.
Pero para que el PLC pueda regular, porque con el PLC ustedes van a dar cuenta que es un elemento, es un equipo muy versátil y que tiene más de 60 años de vida y que a lo largo de su historia se ha adaptado a los cambios, se ha adaptado a las tendencias a nivel tecnológico. Entonces, cuando el PLC llega a nuestras vidas, el PLC no llegó regulando pues variables de un proceso, o sea, no llegó controlando velocidad, no llegó controlando nivel, no llegó controlando temperatura, nada de eso. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se fue mejorando y claro, hay PLCs porque no todas las referencias hacen regulación, ustedes se van a dar cuenta de eso, pero los que sí lo permiten. Entonces, muchas veces usted agrega otro módulo que es para el tema de la regulación y él ya se adapta con la programación y demás y todo lo que se realiza allí. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, ¿no? El flip-flop por sí solo no nos va a hacer el control de ninguna variable, pero el tema es que como eso se va engranando con más elementos, entonces sí nos puede ayudar en esa gestión, ¿ya? Entonces, por eso es que eso hay que mirarlo pues con todo el tema y con todo el cuidado pues para que no lo vayamos a confundir. Aparte de lo que habíamos dicho ahora previamente, pues está el tema de los temporizadores, muy importante allí, en esa función, en esa labor. Y entonces, pues cuando yo hablo de un temporizador, pues vamos a hablar de medir en el tiempo, ¿no? Que eso es, digamos, pues fundamental. Y está el tema de los microprocesadores, que, por ejemplo, lo que se denomina el cerebro del sistema y ejecuta pues instrucciones y digamos pues que es un elemento clave, ¿no? Entonces, hablar de los cifros nos lleva a nosotros a todo eso. Unos errores comunes que se pueden llegar a presentar en un momento dado, para que ustedes lo tengan en cuenta, y que no les vaya a pasar, es una confusión que se puede dar que se confunde la lógica combinatoria con secuencial. Y nos vamos dando cuenta, ojo, nos vamos dando cuenta que hay diferencias. Porque, por ejemplo, en lo combinatorio nosotros nunca tuvimos necesidad de utilizar una señal de reloj. En cambio, acá tenemos sí o sí que utilizarla. Y por eso la segunda parte es no entender el rol del reloj. Independiente que que se hagan los cambios por un flanco de subida o un flanco de bajada. Pero la señal de reloj es clave, ¿sí? Y entonces dice también otro rol es pensar que la salida cambia instantáneamente y no es así. Porque mire que no hay una dependencia, mire que él sí revisa las entradas, pero no cambia inmediatamente a partir del cambio en las entradas. Hay que esperar que haya un cambio allí, pues, o sea, hay que mirar, pues, en otras palabras, qué pasa con el plan del reloj, dependiendo, pues, de si ese cambio es por flanco de subida o por flanco de baja. Entonces, ahí está. La imagen que estamos viendo allí nos resume esos tres aspectos para que tengamos pues como muy en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, de la presentación lo voy a dejar acá. Ahí la presentación sigue pues con algunas cosas que para nosotros van a ser de interés verla en la próxima sesión. Voy a dejarlo allí porque quiero que pasemos rápidamente a donde está la guía de la práctica, que es esta. Entonces, miren ustedes, ya estamos hablando del laboratorio 6, implementación de flip-flops, set reset de JK-T en sistemas digitales secuenciales. Tenemos un objetivo general que es analizar e implementar los diferentes tipos de flip-flops, identificando sus características, comportamiento, aplicaciones en sistemas digitales secuenciales. Tenemos como objetivos específicos analizar el comportamiento lógico de los flip-flops set, reset, de JK y T, interpretar tablas de verdad y diagramas de temporización, implementar flip-flops físicamente, que es la idea, ¿no? Que es obviamente lo relevante,
comparar el funcionamiento entre diferentes tipos de flip-flops. Por eso hablamos de todos los tipos y aplicar flip-flops en sistemas digitales, pues considerados en primer lugar sencillos como para ir entendiendo mucho más pues el fenómeno. Entonces, dentro de las competencias que se desarrollan, ustedes van a estar en capacidad de comprender la lógica secuencial, interpretar las señales de reloj, analizar sistemas con memoria con las características propias, diseñar circuitos digitales con flip-flops. Entonces los materiales, pues, protoboard, pulsadores, los LEDs, fuente de voltaje, la resistencia, los valores, pues, que se requieran, los cables de conexión. Ahí yo ya estoy marcando unas referencias que son el 7474, que es el tipo D, el 74112, 7473, 7476, que es el JK, y otros circuitos integrados donde pues la idea es que ustedes saquen el listado para que con base en eso podamos tener la posibilidad de que la práctica se pueda pues ejecutar sin problema completamente. Entonces, para el desarrollo de la práctica, la primera parte que es implementar, mire que aquí habla de un latch, por ahí hay hay un tallercito que todavía no les he subido, donde ustedes van a consultar lo que son los latch, que se van a dar cuenta que tiene las características del flip-flop, solamente que el latch no va a tener allí algo clave como es decir, la diferencia está pues con el tema de la señal de reloj, pero eso ya ustedes lo van a descubrir. Entonces dice que implementar un latch SR con compuertas NAND-NOR, pues eso se encuentra en cualquier, pues todo lo que sea digital ustedes lo van a encontrar. Y dice, bueno, pruebe entonces las combinaciones, ¿sí? Entonces, ya ustedes van a mirar qué pasa con 00, 01, 10. Y entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre en la condición no permitida? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Entonces, eso es una muy buena implementación, una muy buena parte para entender un poco más el funcionamiento pues, con estos elementos. Luego viene la parte del flip-flop D, la parte 2, implementar flip-flop D, el circuito integrado pues, que les decía previamente, aplicar diferentes valores a la entrada, obviamente activar la señal de reloj, y entonces verificar pues la salida, ¿no? Que en todo tiempo la salida esté pues mostrándonos a nosotros el valor de D. Ahí la señal de reloj tenemos que parar con una señal de reloj, incluso podamos ver allí, bueno, ese día, mañana, ese día mañana, ¿no? Hay que mirar con valores de un K, a ver qué pasa. Bueno, ahí establecemos pues los milisegundos en el tiempo para que no tengamos inconveniente. Bueno, la parte 3, el JK, ¿cierto? Implementar el flip-flop JK, mirando pues todas las combinaciones, sacando las conclusiones. Aquí dice, ¿por qué el JK no tiene estado inválido? Bueno, con lo que ya hemos estudiado, ya ustedes pueden ir respondiendo a la pregunta, pero de todas maneras, la idea es validar pues el funcionamiento y corroborar pues que lo que hemos dicho previamente corresponda. El flip-flop T, entonces implementar un flip-flop T, aplicar la señal de reloj, verificar qué pasa cuando T es igual a 0, qué pasa cuando T es igual a 1, pues lo que hemos dicho si es verdad. Y luego la parte 5 dice, bueno, vamos a hacer una comparación. Y la idea es que se complete la siguiente tabla. Bueno, cuando las entradas para hacer reset están en tal valor, qué ventaja representa eso y qué implicación pues, nos puede dar. Parte de lo que ya hemos hablado ya nos da esas respuestas, pero ya ustedes lo van a corroborar. Escucho. Esa tabla no la comprendo No, muy bien. Qué pena ahí. no te entendí. ¿Qué qué? Que la tabla no la comprendo muy bien.
Ah, tabla. ya. No, la idea es, ya te entendí que no te había entendido. No, el propósito es que como ustedes ya hicieron esta valoración, entonces es mirar para las diferentes entradas, por lo menos pues aquí de pronto eso se nos va a ampliar un poquito más, porque el propósito es, bueno, en el CRC, pues cuando yo tengo una entrada 00, se observa esto, es como hacer un recuento en otras palabras. Entonces usted lo va llenando aquí. Ah, bueno, tengo 00, 01, 10. Ya ustedes han vivido qué pasa cuando tenemos 11. Pues ya ustedes lo pueden decir. El asunto es que como hacemos un recorrido en cada flip-flop, entonces el tema es que ustedes puedan de pronto corroborar posibles aplicaciones. Ahí es como mirar con lo que ya ustedes conocen, que ya hayan en un momento dado implementado, que incluso ya lo hayamos hecho previamente acá. Que ustedes digan, ve, nosotros habíamos hecho la otra vez esto, y por ejemplo, acá esto me puede representar esta, es para el funcionamiento de tal aplicación. Entonces ustedes lo pueden comentar con palabras y ampliar un poco más. Para que me entiendan más. Pues miren que en la presentación habíamos visto que en el tipo D, con un SEM reset, haciendo pues la implementación allí del inversor, nosotros podemos tener un tipo D, ¿cierto? Entonces, esas es como ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que la tabla esté lo más completa posible, ¿cierto? Y que ustedes no se limiten, por eso fue que yo la dejé así, que no se limiten, pero obviamente todo de la mano de las entradas pues que el FIFO normalmente va a recibir. Por eso es que yo les decía que esto acá puede llegar a quedar un poquito más amplio, porque pues la idea es que en las diferentes entradas pues ustedes puedan hablar de las ventajas y la aplicación que eso les puede representar con lo que ya han conocido, con lo que ya han implementado y complementando con lo que la misma lectura les pueda entregar. Básicamente es eso. Si de todas maneras, pues ya mañana de pronto persiste alguna inquietud, pues obviamente me lo pueden plantear que ya pues mañana les complemento más. Bueno, entonces en la parte 6 ya nos incluye a nosotros aplicaciones. ¿Sí? Entonces, en estas aplicaciones encontramos nosotros lo siguiente, con los flip-flops JK implementen los contadores binarios de 2 dígitos, 3 dígitos y 4 dígitos o 4 bits mejor. Bueno, aquí en vez de dígitos yo lo iba a cambiar por bits, pero veo que lo cambié fue en una sola. Aquí sería 2 bits, 3 bits y 4 bits. De acuerdo a las figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que ustedes están viendo aquí a continuación. Entonces, el propósito es hacer, después de que ya hemos tenido la oportunidad de conocer el funcionamiento de cada flip-flop por separado y demás, corroborar, pues validar la información que ya nos dice la presentación, es hacer estas pequeñas implementaciones, ¿sí? Donde ya podamos ver que en verdad entonces, pues el flip-flop o los flip-flops, según sea el caso, nos van a dar pues la posibilidad de tener eh, el sistema pues que está aquí indicado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, esta es la salida Q1, bit más significativo. Esta es la salida aquí Q0, bit menos significativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes a esas salidas, ustedes van a colocar aquí al final pues un LED con o sea, la resistencia y el LED. La resistencia de alrededor de 220 ohmios, un valor así pues para que el LED nos pueda iluminar, dar una buena iluminación cuando esté en alto. Y aquí vamos a corroborar
de que por lo menos para las salidas Q1 y Q0, entonces sí funcione pues realmente como el contador que nosotros queremos ver. Entonces, permítame, yo voy aquí al pizarrón rápidamente. Por lo menos yo tengo aquí, bueno, pero esto no es, ok. Yo tengo aquí, bueno, vuelvo y reitero el error. Quiero hacer una Q y no sé por qué no me sale. Entonces tengo Q0 y tengo Q1, ¿verdad? Entonces, este va a estar aquí en 0 inicialmente, que es el 0, ¿ya? Entonces, en un momento dado, este tiene que pasar aquí a alto, ¿sí? Aquí a alto. Y este señor va a seguir en 0. Este es el 1, ¿ya? Y entonces, llega un momento en que ya este cambió acá, pero este ya va a estar en alto, ¿cierto? Entonces, aquí va a ser mi 2. Y llega un momento en que este otro cambia aquí, y este va a seguir acá, y este va a ser mi 3. Entonces, como este es un contador de 2 bits, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, si como la señal de reloj va a seguir, entonces ya luego, pues, tiene que ocurrir que esto vuelva, lo voy a cambiar aquí de color para que se entienda, entonces vuelva otra vez y empiece, ¿no? Entonces empezó, ¿qué? Pues 0, 0 y así sucesivamente. Entonces, nosotros queremos corroborar eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, para eso son estas implementaciones que ustedes ven ahí. Y lo mismo va a ocurrir con los 2 bits, que es esta, que les estoy compartiendo. Y de hecho, mire que ahí estaba, no recordaba que yo las había incluido las figuras, mire que ahí está. Entonces, obvio, qué me faltó incluir? Que los cambios los vamos a ver nosotros, los cambios los vamos a ver, es con qué? Pues ¿de qué? Ahora sí, con el cambio, pues del flanco, ¿no? Estamos viendo que es con flanco de subida, entonces con cada flanco. Ahí es donde ya tenemos nosotros que empezar a ver eso, ¿ya? Es eso, compañeros. Entonces, eso es lo que vamos a corroborar. Y entonces lo mismo va a ocurrir con 3 bits. Y lo mismo, mire que ya está ahí para 3 bits, cómo está concebido, cómo nos tiene que dar. Y lo mismo ya para el caso de los 4 bits. O sea que esa es una guía pues muy completa para poder entender el funcionamiento, las características y propiedades pues de los flip-flops y que es un buen remate ya con estas aplicaciones. Y haciéndolo pues de esta manera y entendiendo mucho más. Entonces eso hay que analizarlo, ¿no? Ahí yo pues por lo menos les doy los planos, los circuitos lógicos, pero la idea es que ustedes lo puedan analizar. Entonces, dice que en el informe pues la introducción, fundamento teórico muy corto, pues no algo muy extenso. Y lo que fue ya el desarrollo pues para cada flip-flop con sus respectivas tablas verificadas, los diagramas de circuito pues que se implementaron. Hice capturas de simulación, por lo menos lo que pues, nos toca hacer mañana. Mientras tanto, los resultados y las respectivas conclusiones. Entonces, ya sabemos nosotros que para mañana tenemos pues ese objetivo. Yo les voy a enviar así como esta mañana, pues el enlace, la programación, pues para que ustedes puedan ingresar. Y entonces ya poder mirar pues cómo nos va con eso. ¿Ok? Eso es, compañeros. Ese es, digamos, el propósito. Yo ahora les subo ahí lo que va de la presentación. La presentación en este momento todavía le faltan varios detalles porque estoy completando el tema de ya el trabajo de las máquinas de estados, que es lo que tenemos que empezar a trabajar la próxima sesión. Y listo. Ahí vamos haciendo pues todo el recorrido. Como corresponde con el propósito pues de que esto nos salga bien a nosotros.
¿Ok? Profe. Te escucho.